Gracias por vuestra presencia hoy aquí y vengo a contaros una experiencia que yo acabo durante este último curso en la etapa de educación infantil, que es la que estoy dando clase. Y antes de exponeros la experiencia, que es en torno a la temática que nos ocupa en el Congreso, la expresión emocional, pues me gustaría dejar algunas pinceladas de cómo trabajar la expresión emocional en educación infantil, por qué trabajarla, cuáles son los objetivos claves que debemos tener presentes a la hora de trabajar este aspecto en esta etapa. En primer lugar, pues partir de por qué trabajar la expresión emocional en educación infantil. Y he dejado ahí señaladas 3 ideas que me parecen clave para ello, que la primera de todas ellas es que a estas edades se forman aspectos claves relacionados con la personalidad infantil, como es la construcción de la identidad personal, la identidad existencial, la identidad categorial, con lo cual constituye clave trabajar la expresión emocional para poder desarrollar todo esto. También clave señalaba en el último congreso que las emociones ocupan un lugar clave en nuestra vida. Y también señalaba que lo que aprendemos desde la emoción se aprende de una manera más profunda, con lo cual debemos señalar e incluir este aspecto también en el aprendizaje. Y por último, es que aunque estemos trabajando el plano emocional, el plano físico, el plano social, eso no es contradictorio con trabajar el resto del plano de la personalidad infantil al mismo tiempo. Es decir, podemos estar trabajando el plano lingüístico, el plano cognitivo, el plano psicomotor, a medida que trabajamos también este plano de la personalidad infantil. Pues pese a todas esas razones que actualmente justifican la inclusión de la expresión emocional en la educación infantil, y por supuesto también porque la normativa deja recogido el trabajo de este aspecto, señalaba Goleman que aún hoy existe un analfabetismo emocional que se traduce en problemas en la sociedad, en falta de habilidades sociales, en empatía, con lo cual pues debemos tomar conciencia de este resultado y poderlo incluir en nuestra aula. También me gustaría señalar que tengamos presente, antes de explicar la experiencia, cuáles son los medios a través de los cuales los niños expresan las emociones, es decir, a través de su cuerpo, es decir, una comunicación no verbal, y a través también del lenguaje verbal, tanto oral como físico. Y dejar claro que ambos medios, tanto el medio no verbal como el verbal, se desarrollan a través de la interacción con el medio. Y no cabe duda que la escuela es uno de los medios de los que participan los niños a estas edades. Y especial importancia cobra la escuela si donde hemos llevado la experiencia es un centro donde el contexto familiar del que el niño participa pues presenta algunas características un tanto peculiares, como es la del Polígono Sur, que es donde trabajo y es donde he llevado a cabo la experiencia. Como sabéis, ya ayer salió aquí en el Congreso algunas características del barrio, pues desde la desestructuración familiar, falta de habilidades sociales, difícil acceso a la cultura, el detrimento social que tiene el barrio, con lo cual pues especial importancia, por tanto, cobra el trabajar este aspecto ya desde esta etapa del sistema educativo. Como aparece en la presentación, la experiencia se va a llevar a cabo en el nivel de 5 años, en el que estuve impartiendo clases el curso pasado, pero sí que es verdad que aunque en 5 años ya tomara un poco de forma de proyecto en sí desde 3 años he estado trabajando el aspecto emocional, el aspecto del trabajo de la expresión de lo que ellos estaban sintiendo. Y por supuesto, pues partimos, como he señalado, que hay una normativa actualmente que deja recogida entre los fines de la educación infantil el contribuir al desarrollo físico, social y afectivo de los niños y niñas de esta edad. Entre los objetivos del programa, pues la identificación de emociones, la conceptualización de la misma y el establecimiento de relaciones entre lo que el niño sentía y cómo lo quería expresar. Y también, antes de empezar con las actividades propiamente dichas, pues señalar unas orientaciones metodológicas de cómo llevarlo a la práctica. Y esto también salió ayer en algunas de las comunicaciones, y es que debemos de dotar de carácter lúdico no solo estas propuestas que hagamos a los niños, sino cualquier otra. Es decir, el
temporal, es decir, debemos reservar espacios en el aula para trabajar este plano de la personalidad infantil, al igual que lo hacemos con el resto, con un rincón dedicado, por ejemplo, a las emociones. También cuidar la organización temporal, es decir, cuidar y reservar espacios a lo largo de la jornada escolar en las que trabajemos bastante, por ejemplo, en la asamblea, con el tiempo de rincones, bien proponiendo actividades dirigidas como ejemplificaré seguidamente, o a través de actividades más libres. Seleccionar adecuadamente el material, es decir, adaptarlo a la edad de los niños con los que estamos trabajando. Crear un clima de afecto y confianza, pues especialmente cobra importancia en este plano si queremos que los niños expresen lo que están sintiendo. Y insertar o trabajar todo esto en propuestas globalizadas, como también pues, es propio para esta edad. Y ya con esto pues entraríamos en la parte clave del discurso, donde ejemplifico algunas de las actividades que yo hago a cabo con ellos. Es verdad que no surgió como un proyecto en sí, sino que nosotros trabajamos en el ciclo por proyecto y fue el propio interés de los niños, como a continuación explicaré, el que me hizo darle un poco más de forma y llevarlo a cabo como un pequeño proyecto de manera paralela a los proyectos que realizamos a nivel trimestral. Todo surgió con una de las actividades que realizamos para Halloween, donde estuvimos decorando los pasillos, realizamos distintos bailes y en el aula de 5 años estuvimos decorando botellas y cajas con temas de monstruos, lo que les hizo generar situaciones de miedo. Toda la significación que habíamos montado, pues a algunos de ellos les generaba miedo. Entonces en la asamblea estuvimos hablando que por qué nos generaba miedo esto, por qué no, y surgió el por qué no estudiábamos los miedos y lo que nosotros estábamos sintiendo. Entonces esto me hizo caer en la cuenta de poder llevarlo a cabo como algo paralelo a lo que ya estábamos realizando, que en ese primer trimestre pues fue un trabajo sobre un proyecto sobre el cole del barrio, y de manera paralela pues fuimos realizando algunas actividades y utilizamos el recurso que habíamos estado decorando cajas y botellas para, a través de una pequeña historia, contarles que se iba a convertir esas cajas y esos botes que teníamos en cajas guardamiedo, de manera que fuese un medio para expresar emociones negativas que a los niños de estas edades pues les cuesta bastante, mucho más que las emociones positivas. Entonces le contábamos la historia de que era una caja, que era un monstruo muy bueno, que si alguna vez tú sentías algo de miedo, estabas triste, podías contárselo, que él lo destruía todo. De tal manera, pues constituye un recurso bastante sencillo, muy fácil de hacer, que a los niños a través de una pequeña historia les encanta y les permite, les facilita pues, expresar esas emociones negativas. Y esto pues dio pie a empezar este pequeño proyecto de manera anual. He de decir también, como he señalado, que aunque ya en 5 años estuviésemos trabajando en sí esta expresión, en 3 y 4 años hemos trabajado la identificación de emoción a través de muchos cuentos, de muchas láminas, de fotografías de ellos mismos. Y es precisamente la siguiente actividad donde también expresan lo que sienten, pero a través de la música, muy similar al taller que tuvimos ayer por la tarde con la profesora Alejandra, donde nos ponía una música y expresábamos por escrito lo que sentíamos. Pues en este caso, ahí os he puesto una música de diferentes tipologías que en ella se refleja o es fácilmente palpable por los niños alguna emoción. Entonces la ponemos, ellos se mueven libremente, luego tenemos una posterior asamblea donde ellos expresan lo que han sentido, si han estado contentos durante la música. Como digo, no es un proceso que rápido que los niños lo adquieran de forma de un día para otro, sino que es un proceso progresivo y de un anterior trabajo de identificación de emociones. También la vamos a expresar a través del teatro de las emociones. Tenemos en el aula una caja de cartón decorada como un teatro y esta actividad permite distintas variables y presentarlas con distintos grados de complejidad que le vayan suponiendo a los niños diferentes retos cognitivos a medida que ellos van avanzando en el trabajo de las emociones. Además, pues, nos permite adaptarlo a los distintos ritmos que los niños tienen en el aula. Se trata de que un niño la queda, el que es el actor del teatro, y nosotros o otro compañero le dice una emoción que ya previamente hayamos trabajado y él la tiene que escenificar, unas veces contando algo, otras veces con su cara, con su
cuerpo, con alguna marioneta, etc. Utilizando diferentes recursos, lo que nos permite llevarla a cabo teniendo en cuenta diferentes variantes. Y una actividad que también, además de ser de expresión emocional, pues ha servido de sociograma de la clase. Y es que el cariñograma consiste en reservar en el aula una pequeña zona en la que cada niño tenga un espacio personal. Ahí está pegado en el borde de la pizarra y los gris de zumo están pintados y cada uno tiene una tarjeta con su nombre. De tal manera que si por la mañana en la asamblea, cuando contamos cómo nos sentimos, como si alguno ha tenido algún problema, si tenemos que pedir disculpas por algo, pues el niño pues, puede entregarle algún dibujo a algún compañero, le puede regalar algo, de tal medida que sin querer pues sirvió para conocer quiénes eran los niños que más interaccionaban con otros, me permitió conocer mejor las relaciones sociales que había en el aula y, por supuesto, pues tener en cuenta a aquellos niños que menos agradecimiento o menos, digamos, aportaciones recibía y alentarlos para favorecer la cohesión del grupo. Y por último, para recopilar todo lo que estamos trabajando, al igual que hacemos con cada uno de los proyectos, hacemos un pequeño libro. En este caso pues, le llamamos el libro de las emociones y consiste en que tenemos fotografiada la cara de cada niño expresando la emoción que estamos trabajando. Eso lo juntamos junto a un dibujo que para ellos, por ejemplo, ahí están dibujando lo que para ellos era la alegría, están dibujando mariposas, corazones, caras sonrientes, pues esto lo juntamos a su dibujo junto con la cara de él expresando esa emoción y se van juntando todas las emociones que vamos trabajando y forma parte de un libro que vamos elaborando entre todos de nuestro rincón de biblioteca y que a ellos les gusta bastante, al igual que el libro que hacemos de cada uno de los proyectos, porque nos permite ir revisando todo lo que hemos trabajado, les encanta verse los dibujos y demás. Y aquí os he puesto a modo de resumen de cómo ellos han sido capaces, antes de enmarcada dentro de las actividades del programa Tránsito, ya sabían que nos despedíamos, que ya no estaríamos juntos de la misma forma que hasta ahora, porque ya se van para primero, y fueron capaces de expresar, algunos oralmente y otros por escrito, qué estaban sintiendo en ese momento o qué querían decir antes de despedirnos. Y me parece bastante curioso respecto al tema que estamos tratando. Como evaluación de todo esto, pues ha sido bastante positiva. El 90% pues, de la clase, tras realizar la actividad, aumenta la capacidad de concentración, de autocontrol, favorece mejorar el clima de aula, favorece la expresión oral y también la expresión no verbal, porque distintas actividades obligaban al niño a no utilizar el lenguaje verbal en la puesta en práctica y la expresión de las emociones. Y como conclusión, ha contribuido pues, de manera exitosa a la consecución de los objetivos que se planteaban, pero subyace alguna que otra meta conseguida que no había sido formulada al principio del proyecto. Y como son, por una parte, el fortalecimiento del sentimiento de pertenencia al grupo, ya que la mayoría de las actividades son grupales, y favorece la cohesión del mismo, mejorando al mismo tiempo pues, la competencia lingüística. Y nada, ya para terminar, señalar una frase de Goleman que dice que la inteligencia emocional permite tomar conciencia de nuestras propias emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que soportan en el trabajo, así como acentuar la capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social que brindará más posibilidades de desarrollo social. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Su hinchada personal. Felicitaciones a María José.